Hoy quiero hablar sobre por qué me parece importante aprender de la historia. Lo primero de lo que quiero hablar es que yo no soy una persona como que sepa muchísimo historia, sino que me parece muy interesante aprender sobre ella. Entonces es algo que hago solamente porque me gusta, no lo hago por ninguna otra cosa, sino solamente porque es como por decir así una experiencia autotélica. O sea que lo hago solamente por la misma experiencia. Y por cierto, este es un término que estoy explicando en mis dos anteriores videos sobre el estado de flow que te invito a ver. Lo que sucede es que la primera parte de lo que quiero hablar es que la historia nos muestra que las cosas no son como totalmente buenas o totalmente malas. En realidad es más como una variedad de matices de blanco a negro, que es lo que en realidad es la historia. O sea, que cada persona en realidad, aunque probablemente hubiera hecho algo malo, lo hizo porque creyó que eso era lo correcto. Entonces esto me parece muy interesante, ya que también hay una frase sobre esto, y es que dice que la historia la cuentan los ganadores. Y esto es tremendo porque nos podemos llegar a dar cuenta que en realidad las naciones o todo, o las personas o todo esto, pueden llegar a contar como la versión que más les interesa, por decir así, como contar. Y en realidad también esto me lleva al siguiente punto, y es que también debemos como ver varias versiones de las historias y de la historia que investigamos, porque cuando vemos una sola versión es como que solamente lo que esa persona quiso contar como de la historia, pero en realidad pudo haber sido mucho más compleja esa historia y hubiera podido haber pasado muchas otras cosas que en realidad nos podemos perder por ver una sola versión. Entonces esto precisamente es lo que tenemos que hacer, es ver varias versiones sobre las historias que investigamos y todo esto, porque nos podemos quedar solamente con una parte muy pequeña de la historia, muy puntual, que en realidad no es como toda la verdad que abarca en realidad lo que sucedió. Otra cosa que me parece muy interesante sobre aprender de la historia es que también nos damos cuenta de por qué hacemos lo que hacemos, porque en realidad nosotros estamos formados también por una cantidad de experiencias que hemos vivido, o sea, como nuestra personalidad. Las cosas que hacemos y que nos han pasado nos cambian. Entonces, precisamente cuando nos damos cuenta de esto, es precisamente que todo esto ha pasado durante también muchas generaciones, y que cuando investigamos sobre la historia del lugar donde somos o de las cosas que hacemos, de las costumbres de todo esto, nos damos cuenta de por qué estamos haciendo lo que hacemos y de cuál fue en realidad el origen de esas cosas que hacemos y por qué fue creado y todo esto, que en realidad es una investigación que puede llegar a ser mucho más apasionante y que puede ser muy interesante cuando en realidad estamos investigando lo que queremos. Y esto también es de lo siguiente de lo que quiero hablar, y es que en realidad aprender de la historia y aprender sobre nuestra historia no tiene que ser aburrido, porque probablemente pensemos que tenemos que leer muchas cosas o que en realidad no son cosas como muy interesantes, pero hay formas de aprender historia que es muy interesante, que no tiene que ser aburrido, como por ejemplo, me parece muy interesante, que ya lo he comentado en muchísimos videos sobre este libro, que se llama El infinito en un junco. El infinito en un junco es un libro en tremendo porque habla sobre la historia de los libros y lo cuenta de una manera tan interesante que en realidad yo me quedaba como pegado horas a ese libro leyendo, porque me parecía muy interesante como la historia que contaba sobre Grecia, sobre Roma, sobre Egipto, el papiro, el pergamino, las bibliotecas, todo esto era muy interesante y me pasaba muchísimo tiempo leyendo este libro porque precisamente no tenía que ser aburrida esa historia, sino que también es como la forma en la que la leemos o la que la escuchamos y quien también la cuenta, porque también depende mucho de eso, de si en realidad la cuenta una persona que la hace ver interesante o no. También muy interesante es el libro del mundo de Sofía, que es como una novela de filosofía, pero también habla muchísimo sobre historia, porque cuenta precisamente la historia de los filósofos. La historia de los filósofos y todo esto es muy interesante porque también habla sobre que hay muchos tipos de filosofía y que también tienen que ver con el momento en el que vivieron. Eso es muy interesante porque también va como evolucionando en una escala de conocimientos y que cada vez va cambiando.
que si no siguiéramos como con estos aprendizajes antiguos, probablemente no evolucionaríamos. También por eso es muy interesante aprender historia. Y también cada persona tiene una forma diferente de aprender, no solo historia, sino cualquier cosa, que es muy interesante ver cómo es como nosotros aprendemos, encontrar las herramientas que nosotros podemos usar para aprender y usarlas en las diferentes cosas que hagamos. Y ya de lo último de lo que quiero hablar es sobre aprender a encontrar inspiración en la historia y en las biografías. Lo que sucede es que la historia también sirve como para inspirarnos a hacer lo que debemos hacer o para darnos una idea o algo, porque también como las biografías son tremendas, cuando nos damos cuenta de en realidad los creadores de ciertas cosas muy famosas o así, en realidad es mucho más tremendo la historia de fondo de las cosas que nosotros vemos hoy en día. Así que también es muy interesante como ver la biografía de personas que nos parecen tremendas, lo que hicieron y lo que han ayudado al conocimiento que tenemos hoy en día. También te invito muchísimo a ver sobre historias y biografías de las personas, porque también es tremendo cuántas ideas nos pueden llegar cuando vemos las biografías, que a mí me ha pasado muchísimo. Me llegan muchas ideas para muchas cosas, para videos de YouTube, para todo esto. Me llegan muchísimas ideas para hacer esas cosas que también como debemos hacer en esas historias y en esas biografías. Entonces esto era de lo que quería hablar, sobre la historia, que me parece muy interesante aprender sobre cualquier ámbito de la historia. O sea, puede ser historia del arte, historia de biografías, historia de la filosofía, historia de matemáticas, de lo que sea, que nos puede servir muchísimo para nuestro día a día también. Muchas gracias.